Pues un saludo muy cordial a todas aquellas personas que nos siguen por nuestro canal de YouTube y por nuestras redes sociales. Hoy nos encontramos con el padre Mateo Bautista, religioso Camilo, que tiene publicado en San Pablo varias obras acerca de la pastoral del duelo. Las podemos ver ahí, que están expuestas, y vamos a hablar un poquito también acerca de ellas. Iremos profundizando un poquito en algunos de los libros, pero también en algunos aspectos de su vida, padre, que yo creo que nos interesan. Me voy a atrever a presentarlo un poco. El padre Mateo, como hemos dicho antes, es religioso Camilo, sacerdote, es español, de Alba de Tormes, concretamente, aunque se encuentra en la actualidad de misionero en Perú. Es animador internacional de la Pastoral del Duelo desde hace ya más de 30 años. Ha fundado el grupo Resurrección de la Pastoral del Duelo y tiene publicadas más de 20 obras, yo creo que más, luego nos podrá decir, acerca de la temática del duelo por la muerte de los seres queridos. En la editorial San Pablo tiene publicado Duelos de Esperanza, El duelo de los hermanos, El duelo del perdón, Resurrección, Grupo de mutua ayuda en el duelo y El duelo cristiano. Pues muy buenas, padre Mateo, bienvenido a este espacio de diálogo que solemos compartir con aquellas personas que nos siguen por las redes sociales. Acabamos de presentar, por así decir, de manera sintética, muy sintética, ¿no?, lo que podríamos llamar el currículum del padre Mateo. Pero yo creo que a nuestros seguidores les interesaría y les gustaría conocer un poco más quién es en realidad el padre Mateo. ¿Qué nos podrías decir acerca de tu vida? Muchas gracias, un saludo muy cordial. Y me gustaría tomar unos versos de Machado, decir que, bueno, soy buena persona. En realidad me gustaría presentarme como un hombre de Dios, ¿no?, cautivado por el Señor y cautivado por el Señor como buen samaritano. Por eso pertenezco a la orden de San Camilo, que tiene como meta y consagración el servicio a los enfermos, el servicio de la pastoral, y con una sensibilidad especial por la pastoral del duelo, que es un don del Señor, y seguramente motivado también, ¿por qué? Porque ya desde pequeño pasé por experiencias de muerte de seres queridos, ¿no?, varias, y con 11 años murió nuestra mamá. Tenía yo 11 años, siendo el más pequeño de 9 hermanos, ¿no? Y en nuestro ministerio, especialmente, claro, con los familiares de los enfermos en los hospitales y acompañando también a las familias en los casos de accidentes de tránsito y también por experiencias fuertes como muertes por homicidio, suicidio, desaparecidos. Entonces, es como una sensibilidad especial para este mundo que podríamos llamar del sufrimiento, pero que tendríamos que llamarlo especialmente de la esperanza y de la fe y de la sanación. Y bueno, creo que también una nota que podría decir de mi persona es el espíritu misionero, ya que gracias a Dios pude estar como misionero primero en la Argentina, donde por cierto tuve como obispo a Monseñor Jorge Bergoglio, después en Bolivia, ahora en Perú, y también la pastoral del duelo me ha permitido, como animador internacional, conectarme también con otros muchos países, personas hasta de otros continentes. Y bueno, un servidor del Señor, que insisto, y como buen samaritano del gran samaritano. Acabas de hablarnos, padre Mateo, de experiencias de muerte, ¿no? No sé, es una palabra muchas veces, a mí al menos así me lo parece, ¿no?, por así decir, tabú en nuestra sociedad, ¿no? ¿Cómo crees tú que vive
nuestra sociedad contemporánea, esto de la muerte, del sufrimiento, ¿lo vive de manera consciente, por así decir? O bueno, lo tenemos un poco alejado de nuestra vida e intentamos incluso a lo mejor taparlo. ¿Qué piensas? Sí, y ya hace tiempo que se viene hablando precisamente de que hemos tabuizado muchas realidades. Se ha tabuizado el tema mismo del sufrimiento, pero también el tema de la vejez. Ahora, por ejemplo, ya no se puede decir viejos o viejas, hay que decir adultos mayores, tercera edad, cuarta edad, vida ascendente, ¿no? Yo personalmente prefiero decir chicos y chicas, porque con la edad, como nos vamos achicando, también. Pero es muy importante lenguaje sano, duelo saneado. ¿Por qué? Porque si no llamamos las cosas por su nombre, empleamos eufemismos, es una negación de la realidad. Y claro, si tabuizamos, escondemos, ¿no? Huimos, no nos confrontamos con una realidad como es el sufrimiento y tampoco la vejez, menos va a ser con la muerte, ¿no? Y si tabuizamos la muerte, a su vez estamos también tabuizando los procesos de duelo, que es cómo encajar esas realidades en nuestra vida. Y al hacer eso, no solo huimos nosotros, nos infantilizamos, nos incapacitamos. ¿Para qué? Para poder ayudar a otros en los procesos de duelo. Que por cierto, cuando hablamos de duelo, también es bueno aclarar que diferenciamos sufrimiento de duelo. Sufrimiento es la herida, porque cuando muere un ser querido, somos heridos. Es más, morimos también nosotros un poco. Esa es una herida que nos va a afectar en las 6 dimensiones básicas, hasta corporalmente, afectivamente, mentalmente, relacionalmente, en los valores, en la espiritualidad. Morimos un poco. Pero en cambio, cuando hablamos propiamente de duelo tiene un componente de sufrimiento. ¿Por qué? Porque el sufrimiento soy yo. El sufrimiento no es una cosa mía. Pero esencialmente duelo, y permítame que lo recalque, es el trabajo, la dedicación, la ocupación que hago conmigo mismo cuando sufro para sanar una herida. Por eso muchas personas dicen, estoy en duelo. En realidad no están diciendo que están haciendo un trabajo de sanación. Recuerden que hay una herida básica con sus síntomas, sino que están sufriendo. Y es bueno que esto lo aclaremos, porque si yo digo que sufro y que tengo que hacer un trabajo de duelo, ya me pongo como fondo la sanación. Porque esto también hay que decirlo, toda herida de cualquier tipo tiene que ser afrontada, asumida, procesada, sanada y además nos tiene que dar aprendizaje y madurez. Con lo cual, por lo que nos estás dando a entender, ese proceso de duelo de alguna forma nos puede ayudar a afrontar el sufrimiento. Y entendiendo incluso, si es cierto, ¿no?, el duelo por la muerte de un ser querido, pero hay también otros duelos que a lo mejor van ocurriendo en nuestra vida, posiblemente no de muerte física, sino de otro tipo de muerte, y que posiblemente hacer un proceso de duelo nos puede ayudar, ¿no? ¿Cómo sería? Porque nos explicaras un poco y nos quedara así como más claro, ¿cómo podría ser más o menos un proceso de duelo? ¿Lo explicas eso, además, en alguno de tus libros? Claro, es que eso es clave. ¿Por qué? Y ya lo dice nuestro amigo Cicerón, que dice que todo sufrimiento es consecuencia de nuestra reacción ante una calamidad. Y lo dice Cicerón, que pasó por la muerte de su hija, que murió en el parto y murió la criatura, ¿no? Entonces, efectivamente, el sufrimiento, veo que diferenciamos bien sufrimiento de duelo, es nuestra respuesta instintiva, natural, nuestra reacción multidimensional,
ante algo que nos amenaza, nos desestabiliza. Nosotros confrontamos a veces de alguna manera y dice, cuando yo perdí a mi ser querido, miren cómo utilizamos eufemismo, y yo le digo, dígame, señora, señor, en realidad, ¿quién está perdido? Nosotros. Entonces, el sufrimiento puede tener muchos disparadores, conflictos, pérdidas, migraciones, choques, desencuentros, y no solo eso, hasta omisiones. Hay personas que van a sufrir, por ejemplo, de envidia. No van a poder ser felices porque otras personas, ¿no? Otras por lo que pudieron ser y no lo van a ser. De lo que quisieron tener y no lo van a tener, hasta por omisiones. Y obviamente por muertes, ¿no? Entonces, cualquier sufrimiento de este tipo nos puede dejar heridos. Y miren, no solo heridos. Nosotros somos muy realistas, porque si algo da el sufrimiento es realismo. Al igual que cuando tengo un dolor, que es expresión y una alarma de una patología corporal, y estoy enfermo, cuando sufrimos es porque tenemos una herida y también somos enfermos, porque somos enfermos en relación a las patologías corporales e interiores. Y eso que nos lleva a afrontar una realidad. ¿Qué es lo que más cuesta? Aceptar la realidad. Y precisamente el trabajo de duelo, ¿qué me dice? Que la realidad no es como yo quiero que sea, sino como es. Entonces, aceptar. No solo afrontar, confrontarnos. Y ahí viene un camino de sanación. Duelo es por excelencia ocuparme de mí, porque estoy herido, para hacer un proceso. San Juan de Ávila tiene una famosa expresión sobre el sufrimiento. Dice, saeta, rápida para entrar y difícil para salir. Ahí vemos la saeta que entra es el sufrimiento y la herida. Sacarla, y no solo sacarla, que cicatrice, eso es el trabajo de duelo, ¿no? Y eso lleva su tiempo. Tenemos que ser pacientes, pero no pasivos. Ahora, en este proceso, en el tiempo, que es muy importante, la metodología de sanación. No se puede improvisar. Y el tiempo no sana. Es más, lo perjudica. Hay personas que nos dicen a cabo de años, hoy estoy peor que el primer día. Entonces nos pide que el trabajo de duelo se comience. Recuerden que duelo no es el sufrimiento ya está ahí, ¿no? Que haya un inicio, que haya un desarrollo, que pida ayuda, que tenga una metodología y que tenga claro que tengo que sanar. Igual que cuando tenemos una patología somato-neurológica y pedimos ayuda, vamos al médico, una cirugía, una fisioterapia. ¿Cuál es nuestro objetivo? Curarnos. ¿Qué es lo que hemos hecho? Un trabajo de duelo para curar. Cualquier herida interna de cualquier tipo nos pide precisamente eso, aceptar una realidad y hacer un trabajo de duelo para sanar. Pero tenemos que tener en cuenta el factor tiempo, el final, que es sanar con una metodología. Y en el caso de la muerte de un ser querido, nos debe quedar claro que sanar, cicatrizar una herida interna, no es ni olvidar al ser querido, ni dejar de hablar de ella o de él, ni dejar de pensar. Lo digo porque muchas veces se aconseja y dice, no pienses tanto, así no sufres. No, al revés. Y por supuesto no es dejar ni de amarlo, y aquí viene, por eso hay un duelo, ni de dejarnos amar. Por eso es muy importante un proceso, un trabajo con un inicio. Y no alargarlo innecesariamente, porque el tiempo innecesario que demos al sufrimiento se lo quitamos al amor, a la paz, a la felicidad. Y claro, no perdamos de vista, queridas amigas, amigos, que no solo sufrimos nosotros. Es que si no hacemos un buen trabajo de sanación, hacemos sufrir a los demás. Por eso el duelo es un trabajo personal, pero muy comunitario. Pero tiempo, proceso, recorrido y una meta de sanación. ¿Explicas, por así decir, este proceso en alguna de tus obras o es necesario, por así decir? Porque claro, estás hablando, ¿no? Y yo creo que es muy, muy importante y muy necesario, pero tú ahora me lo corroboras, de la comunidad
por así decir. Porque afrontar esto solo, yo creo que es muy difícil, ¿no? Con lo cual, el que tengas el apoyo de un grupo, de una comunidad, de tu familia, por supuesto, de seres queridos, de alguien que te escuche, que esté ahí. Como nosotros en la pastoral del duelo somos muy realistas, porque el sufrimiento me recuerda que la realidad no es como yo quiero, sino como es. No solo no decimos que es muy difícil hacer un proceso de sanación solo, es imposible. Y pongamos un ejemplo. En castellano también distinguimos muy bien dolor, ¿verdad? Si me golpeo, ¡ay! Es una sensación, sentidos, pero es neurológico, porque no duele la mano, me duele la mano. ¿Y qué hacemos lo primerito? Pues quejarnos, pues nos alivia. Pero después, ¿qué hacemos? Pedimos ayuda. Nos vamos a un profesional. Incluso si no lo hacemos y hablamos con una vecina o un vecino y dice, no, estoy muy mal, y has ido al médico, no. El vecino o la vecina, con toda confianza, dice, no seas loco. Y hace bien, ¿verdad? Y después no podemos curarnos solos. El sufrimiento, atención, es más real aquí y ahora que las heridas corporales. ¿Por qué? Porque la realidad que llamamos dolor nos afecta a la dimensión corporal. Pero claro, cuando estamos heridos en la dimensión afectiva, emocional, anímica, mental, relacional, en los valores, recuerden que mire cómo se nos baja la autoestima, pero que no tenemos, en sufrimiento espiritual, ya no hablamos de dolor, hablamos de sufrimiento. En la vida existe más en nosotros el sufrimiento que el dolor. Y por eso nosotros decimos que en el trabajo de duelo necesitamos la ayuda de las 3 Cs. Comunidad, comunicación y comunión. Comunidad porque el vínculo. Lo que más ayuda en la sanación es el vínculo, el no aislarnos. Y dicho de una manera muy sencilla, casi permítame que les haga una pregunta. ¿Quién va a hacer un mejor proceso, un trabajo de duelo? ¿La persona que se aísla o la persona que pide ayuda? ¿La persona que se encierra o la persona que dialoga y que escucha? ¿La persona que solo llora en su casa entre 4 paredes o la persona que llora con otros? La persona que dice, no, esto es sufrimiento mío, lo cual es también mucho egoísmo, y mucha soberbia, ¿no? O que dice, nadie sufre como yo, nadie me entiende, o va a nuestro grupo Resurrección de la Pastoral del Duelo, y además para ayudar a otros. Entonces necesitamos el vínculo. El mejor remedio para el hombre y para la mujer es siempre el vínculo. La comunicación, la palabra. Ojo, de ida y de vuelta. Diálogos. Preposición a través de. ¿Por qué? Porque cuando sufrimos es normal lo primero que desahogarnos, hablar. Pero poco a poco, ¿qué nos ayuda? Escuchar, dialogar, clarificarnos. Y ya aprovecho para decir que muchas personas creen que el trabajo de duelo eminentemente se hace en la dimensión emocional. No. Se hace sobre todo en la mental, en la valórica, porque si no pongo voluntad, en la relacional y en la espiritual. ¿Por qué? Porque el sufrimiento por excelencia es no entender, es estar perdido, es estar confuso. Y no solo no entender, es quedarme hasta sin ilusión, sin sentido en la vida. Por eso miren ustedes que cuando empezamos a entender, empezamos a ver. ¿Y eso cómo lo podemos hacer? A través de la comunicación de la palabra. Es muy importante llorar, porque además nos destresa. Hasta dicen que las lágrimas tienen liberación de hormonas antiestrés, ¿no? Pero poco a poco tenemos que pasar de la lágrima, del llanto, a la palabra, dada y escuchada. Comunicación. Primero, comunidad, vínculo. Comunicación y comunión. ¿Y qué es la comunión? Dar y recibir. Por eso, mire que nosotros en la Pastoral del Duelo todo lo hacemos comunitariamente
Y no solo eso, damos y apoyamos a otros desde nuestro sufrimiento. Y esta es la mejor manera. Y creo que ustedes están de acuerdo conmigo en una cosa. La mayoría de las personas que sufren, ¿saben cuál es una de las palabras que utiliza? Soledad. Soledad. Y frente a la soledad hay que hacer un trabajo de duelo, porque la soledad es un indicador, ¿no? Y hay personas que están alrededor de millones de personas y se encuentran solas. ¿Por qué? Porque eso nos recuerda, la soledad es una alarma para decirme que tengo que trabajar la comunidad, comunicación y comunión. Por eso, en la pastoral del duelo decimos grupos de mutua ayuda parroquiales. ¿Por qué? Porque ahí tenemos toda la fuerza del vínculo, de la palabra y del dar y el recibir. Estamos hablando de la pastoral del duelo. Han sido unas palabras que han ido surgiendo en nuestro diálogo. A mí me interesaría, sí, no sé, que nos explicara de dónde nace tu interés por esto de la pastoral del duelo. ¿Cómo te encontraste con ello? ¿Es algo que inventó el padre Mateo Bautista? ¿O es algo que ya estaba ahí, tú descubriste, lo has desarrollado? ¿Cómo ha sido? Sí, pero permítame que recalque que cuando hablamos de la pastoral del duelo, de paso, antes hemos hablado de comunidad, comunicación y comunión. ¿Por qué? Porque para sanar en todo, recuerden que siempre que haya un sufrimiento de cualquier tipo, no nos podemos cruzar de brazos, ni caer en la tentación de hacernos la víctima, y menos de usar el sufrimiento para llamar la atención. Bueno, tenemos 3 tipos de recursos que tenemos que aprovechar. Los recursos personales. En las 6 dimensiones. Podemos ser heridos en las 6 dimensiones, pero tenemos recursos. Por eso en castellano es muy linda la expresión, sacar fuerzas de flaqueza, ¿verdad? Pero es que el otro recurso es los recursos comunitarios. Y están los recursos de la gracia. ¿Y por qué? Porque nosotros creemos en un Dios Padre que tuvo que hacer un trabajo de duelo por su hijo muerto. Basta irnos a la cruz, donde Jesús dijo esas palabras impresionantes. Padre, ¿por qué me has abandonado? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Y yo de hace muchos años me preguntaba, bueno, lo normal es que hubiese dicho, yo los perdono. No, dijo, Padre. ¿Y por qué? Porque Jesús es tan buen hijo que se pone en lugar de un padre que le están matando a su hijo. Porque Dios Padre tuvo que hacer el duelo por la muerte de su hijo. ¿Sí? Y aprovecho también para recordar que esas palabras se tienen que entender también, Madre, perdónalos porque están matando a tu hijo. Y hay que entenderlo así porque uno de los sufrimientos de Jesús, yo lo recalco mucho en la Semana Santa, es que un hijo muera. Y un hijo que, por cierto, no muere de viejo, no, ni muere enfermo, ni muere en una cama. Que muera sufriendo delante de la madre, eso es sufrimiento no solo para la madre, es para el hijo. Y el hijo de Dios en la tierra, un hijo de Dios que sufra. Esto es, que se encarne ya es una locura. Porque permítame, con toda libertad lo digo, mire, es casi una blasfemia, pero bueno, como pido perdón, si yo fuera Dios, ni de loco me hubiese encarnado. Pero sufrir, oiga, es que nos rompen los esquemas, ¿no? Nos rompen los esquemas. Y además sufre enseñándonos que hay un sufrimiento humanizador, redentor y salvífico. Y que además hace el bien a los que le hacen mal. Por eso Jesús no solo es varón de dolores, es varón de duelos. Es más, él que iba a morir es el que prepara a sus discípulos para que afronten su muerte. Y miren si es importante la pastoral del duelo, que cómo terminan.
Y tuvieron buen maestro, ¿no? Entonces, tenemos los recursos personales, que esto es un trabajo que nadie puede hacer por mí, los recursos comunitarios y los recursos de la gracia. Y bueno, ¿cómo surgió? Bueno, pues primero un don de Dios. Pero si tuviéramos que mirar otros puntos de vista, porque Dios se sirve de todas las mediaciones, en primer lugar fue mi mamá, porque cuando sufría alguien en el pueblo, y me estoy acordando de un señor que tenía cáncer facial, estamos, fíjese, hablando de los años del 60 al 70. Entonces el cáncer no tenía tantos recursos, ¿no? Y me acuerdo que le faltaba la mitad de la cara, le salía la lengua, que después, por cierto, pasó a ser era el padre de un cuñado, ¿no? Y yo me sentaba ahí en el pozo del agua, ¿no? Y charlaba con él, y nuestra mamá le mandaba vendas, porque claro, había que no. Y también cuando moría alguien o estaba enfermo, nuestra mamá, como buena samaritana, yo tengo la experiencia de 5 o 6 años, ¿no?, de haber ayudado a misa como monaguillo con el cuerpo presente, ¿no? Y después, claro, hubo también 6 meses antes de la muerte de mi mamá, un primo hermano con el que dormía con él, lo golpearon, se esnucó y murió. Yo ya estaba en el seminario cuando murió la mamá. Y una tercera experiencia muy fuerte que tiene que ver, y de hecho tenemos un libro publicado, Duelo por la muerte del amigo, es que mi compañero en el seminario fue de vacaciones y en un accidente de tránsito el auto cayó en el canal de Aragón y no pudieron abrir y se ahogó. Así que en menos de un año y poquito pasé por la muerte del primo hermano, de la mamá y del amigo. Y después ya como religioso Camilo, claro, es nuestro carisma. San Camilo fundó en el 1500 con motivo de la peste bubónica y especialmente la atención a los moribundos y el acompañamiento en duelo, ¿no? Eligió como distintivo la Cruz Roja para atender y sacar a los heridos a los campos de batalla, ¿no? Y claro, las personas las acompañamos en el hospital. Hay muertos todos los días, de todas las edades, y nos dimos cuenta que las personas llevan a su casa, al tanatorio, pero después necesitan un seguimiento, porque hay heridas tan hondas. Pensemos la muerte de un niño, accidentes múltiples, cónyuges jóvenes, la muerte del hijo, ya hemos dicho circunstancias, homicidios, suicidios, desaparecidos. También en la pastoral del duelo del Grupo Resurrección acompañamos, por ejemplo, a los hijos del feminicidio y parricidio, ¿no? Porque nos debe quedar claro que el peor sufrimiento que hay, ¿cuál es? El que no se trabaja y que dejamos que nos pase factura. Muchos accidentes de tránsito, nosotros comenzamos en Argentina, de hecho el Día de la Virgen del Pilar del año 93, con más de 3.000 muertos accidentes de ruta, 2.000 y pico de suicidio, de homicidio, de secuestrados. Entonces la idea era hacer un acompañamiento, por tanto, muy humano, muy espiritual, de estas 6 dimensiones en un proceso, en un trabajo, vínculo con la comunidad y en mutua ayuda. Y además nos dimos cuenta enseguida que esto daba muy buenos resultados, porque cuando sufrimos, recuerden, la primera ayuda que necesitamos es la presencia. San Juan de la Cruz, donde por cierto su primer convento lo tenemos en nuestra villa de Alba de Tormes, donde está enterrada Santa Teresa de Jesús. Mira que la dolencia de amor no se cura, sino con la presencia y la figura. Entonces, para hacer este acompañamiento. Y en ese sentido, la pastoral del duelo, ojo, no es un grupito de dolientes que van a una parroquia. No. Es la Iglesia como madre y maestra, pero especialmente madre, que se ocupa de sus hijos, y vamos a decirlo con todo realismo, tal vez en el mayor sufrimiento de su vida. Porque creo, amigas y amigos, que estarán ustedes de acuerdo que cuando muere, por ejemplo, un hijo,
¿qué sufrimiento va a haber mayor? Ni económico, ni de pérdida de trabajo, ¿no? Entonces, es ahí donde queremos hacer esta presencia, este seguimiento, esta mutua ayuda con un trabajo, con un proceso. ¿Para qué? No solo para un desahogo, sino para una auténtica sanación. Y algunos de ustedes ya podrán preguntar, ¿y una persona podrá sanar, podrá tener paz y podrá ser feliz, incluso cuando muere un hijo, un cónyuge? Pues sí, porque nosotros somos siempre más grandes que nuestro sufrimiento. Y además respondo que sí, porque nosotros en la pastoral del duelo tenemos muchos modelos en la historia, que ahora vamos a comentar un poquito. Pero claro, es que tenemos al Hijo de Dios sufriente, pero es que tenemos a su madre. Y la Virgen María, nos podemos preguntar, ¿se pasó toda la vida hablando de un hijo muerto? ¿Se pasó con el veneno dentro? El perdón es muy importante en la pastoral del duelo. Diciendo, ¿me lo mataron? Vivió, recordando a un hijo muerto, amó a un hijo muerto, o vivió, amó a un hijo resucitado y se sintió amada. Esto es muy importante. Por eso la pastoral del duelo tenemos muchos recursos, utilizamos todos los recursos de todas las ciencias, pero tenemos, imagínense, al mismo Hijo de Dios, a su madre. Pero además es que tenemos toda una historia, porque decimos pastoral del duelo como un término que nos puede resultar, pero pensemos en un personaje que todos conocen, San Agustín. San Agustín nos habla maravillosamente, en el libro 4 del libro de las Confesiones, de su amigo de la infancia, prácticamente amigo y alumno de su edad. Pero San Agustín tuvo un hijo natural, a Diodato, y además el famoso relato de la muerte de su madre, ¿no? Pero tenemos otros muchísimos. De hecho, nuestra tesis doctoral nos habla del trabajo de duelo en la Biblia, el trabajo de duelo de los padres de la Iglesia y de otros muchos personajes. Sin contar que, por ejemplo, el emperador Marco Aurelio tuvo 13 hijos y 8 murieron apestados en la famosa peste Aurelia. Es más, antiguamente, por las pestes, la muerte infantil, las guerras, no había una familia en la que no hubiese muerto un hijo o personas muy cercanas y muy jóvenes, incluso más. Fíjese que en tiempos de Jesús el promedio de vida era 24 años y un muchacho, una muchacha con 14 o 15 años ya era prácticamente huérfano. Entonces, con esta pastoral del duelo queremos rescatar toda esta historia, ¿no? Esta tradición cristiana, esta tradición bíblica, pero claro, ya de una manera sistemática, actualizada y con un objetivo: que toda herida sea sanada desde todas las dimensiones, incluido el sufrimiento espiritual. ¿Por qué? Hay personas que se sienten muy heridas porque creen que Dios les lleva a su ser querido, se lo quita, les prueba, le manda una enfermedad. Y esta gente termina resentida, alejada, amargada, con veneno por dentro. Este es un sufrimiento, incluso el sufrimiento valórico. Hay personas que se les cae el gusto por la vida, se dan a las drogas, rompen el matrimonio, se destrozan. Hay personas, por eso también mentalmente, que dicen, este sufrimiento es para toda la vida, ¿no? Hay personas que sus familiares no saben qué hacer. Por eso es muy importante que esta pastoral, ¿verdad?, tenga un camino, tenga un proceso, sea sistematizada y que todos nos eduquemos. Porque esto no es solo de los que sufren, es que todos los demás tenemos que ser buenos samaritanos para ayudar a los demás. Y por supuesto vamos a ser también sinceros. Todos, también usted, se va a morir. Claro. ¿Y esto qué implica? Que también tenemos que prepararnos, concientizarnos, no solo para los trabajos de duelo por la muerte de seres queridos, sino de la propia, y para educar a los que vienen detrás de nosotros en estos procesos, ¿no? Nuestra madre nos preparó a nosotros, Jesús preparó a sus discípulos, los patriarcas preparaban. Entonces la pastoral del duelo es también informativa, preventiva, educadora, ¿no? Y además eso nos va a dar una gran libertad. ¿Por qué? Si yo tabuizo la vejez,
tabuizo la muerte, eso no me da felicidad, no me da paz y no me da libertad. Porque tenemos que aprender a vivir el morir y a veces también morir en la vida lo que no es vida. Uh-huh. Acabas de hablar, Padre Mateo, acerca de un tema que yo creo que es interesante y que tú tratas precisamente en uno de tus libros, que es el tema del perdón, ¿no? Concretamente lo tratas, ¿no?, en esta obra, ¿no?, que es el duelo del perdón, donde tú tratas este tema mediante relatos, ¿no?, que además son bastante interesantes, ¿no? Pero ¿nos podrías hablar un poquito también de esto, ¿no?, del perdón? ¿Tenemos incluso que perdonarnos a nosotros mismos durante el duelo? ¿Tenemos que perdonar a los demás? ¿Tenemos que perdonar incluso a la persona posiblemente que hemos perdido, ¿no? Creo que es un tema importante e interesante que tú recoges muy bien ahí por medio de relatos, pero del que nos podrías a lo mejor dar alguna pauta, alguna pincelada, sí, ¿no? Y por eso muchas personas preguntan por el título, El duelo del perdón. ¿Y por qué elegimos este título? Y creo que muy acertadamente. Porque ¿qué es lo que hay en el fondo de la persona? Una herida. El sufrimiento es una herida. Porque ha habido un choque, ha habido un conflicto. Y claro, y además también seamos sinceros, ¿qué nos duele más? ¿Las afrentas de los de lejos o de cerca? ¿Y lo de cerca o de la propia sangre? Porque perdonamos mejor a los de la China y con chinchina ¿no?, que a los de la propia sangre. ¿No es así? Entonces, siempre que hay una herida, hay que estar muy pendientes. Y aprovechamos para recordar que cuando nosotros hablamos de un proceso de sanación, el trabajo de duelo, hablamos de los síntomas reales de la herida, por dimensiones. No basta con decir sufro porque murió mi ser querido. Ayuda muy poco. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que yo diga, ha muerto mi ser querido y yo sufro, porque tengo una bronca contra los profesionales. Y ojo, incluso bronca contra el muerto. ¿Cuántas personas dicen, ¿por qué me dejaste? ¿Por qué te fuiste? Pero no es lo mismo que haya eso, ¿a qué? A que diga, es que me encuentro solo y no sé para qué vivir. Y seamos realistas, ¿cuántas personas tienen ideas suicidas? ¿Cuántas personas dicen, si me muriera con mi ser querido, mejor? ¿Cuántas personas dicen, nunca voy a ser más feliz? Imagínense si ya no lo decimos, pero hay personas que además tienen un enojo, rompen los vínculos. Hay personas que tienen un sentimiento de culpa. Precisamente hace unos días me decía un señor, padrecito, quiero hablar con usted porque hace 7 años que tengo esto dentro y es que me come. Y ya aprovecho para decir que cuando no hacemos un buen trabajo de duelo, la primera reacción que tenemos es corporal. Hay personas que en pocos meses, en una gran herida, parece que han deteriorado como en años. Pero además hay personas que se quedan muriendo en vida, vegetando, se encuentran, pierden el sentido de la vida. Recalco que la primera nota por excelencia del sufrimiento es no entender. Nosotros decimos que cuando sufrimos, el tema de comprender y aceptar es muy importante porque nos destroza por dentro no comprender lo que ha pasado. Porque además hay muertes. Segundo, no entender cómo ha pasado. Pero más duro que eso, ¿saben lo que es? No entenderme a mí. No saber cómo voy a seguir adelante. No entender cómo voy a seguir viviendo. No poder encajar, además con un miedo, con una inseguridad, con una crisis de sentido sin resolver. Hay un sufrimiento espiritual. Miren qué distinto es decir, sufro porque murió mi ser querido, decir, sufro porque no sé qué hacer con mi vida. Por eso, todos estos síntomas nos traen decir, ¿qué tengo que sanar? Y claro, ¿y cuál viene? Tengo un enojo, tengo por dentro
vamos a decirlo, un veneno. ¿Y por qué entonces duelo? Porque tengo que afrontar lo que digo como una herida, tengo que hacer una aceptación, un trabajo y sanar. Es un proceso de duelo. Y además tiene mucha densidad este duelo del trabajo del perdón, porque esto lo ha dicho muy bien. Tenemos que pedir perdón, dejarnos perdonar, porque si no perdonamos, ese veneno no se va a quedar tranquilo ahí. Y porque perdonar, para sintetizarlo, es en primer lugar sanación, liberación y futuro, porque sin perdón no hay futuro y sin perdón no hay libertad. Por eso que una persona no nos pida perdón, que nosotros tenemos que perdonar para sanar y liberarnos. Perdonar por inteligencia, para no seguir metiéndonos veneno. Pero eso sí, aquí personalmente, queridas amigas, amigos, voy a decir algo que seguro que ustedes no van a estar de acuerdo. Es que uno no se puede perdonar a sí mismo. Imposible. Porque si no, dejamos en paro obrero a los jueces, a los abogados, a los fiscales, ¿no? Claro, si yo he hecho un delito real, yo no me puedo perdonar. Eso es imposible. ¿Qué es cuando decimos en realidad, para entendernos, verdad? Perdonarme es aceptar el perdón de los demás. Aceptar ser perdonado, ¿no? Y esto también es todo un trabajo, que a veces cuesta más aceptar el perdón de los demás que perdonar a los demás. Y recuerden, perdón es sanación, es liberación. Y además el perdón me da la paz, me da energías. Además, porque si no perdonamos, podemos tener la razón, y seguramente, pero no vamos a tener ni la paz ni la felicidad. Y está hecho, creo, unos 80 relatos, eso sí, siguiendo las 6 dimensiones. ¿Y por qué? Porque, miren, si no perdonamos, el primero que nos pasa factura es la corporeidad. Y después todas las demás. Y sanar, recuerden que es paz, insisto, libertad, un proyecto de vida. Y sobre todo, perdonar es ser muy, muy inteligentes. En todos tus libros hablas de ello, pero hay 2 concretamente en los que tratas así con una mayor profundidad lo que son los grupos de mutua ayuda, ¿no? Como es precisamente, ¿no? Duelos para la Esperanza, donde hablas del acompañamiento dentro del grupo Resurrección, y luego este que se llama Resurrección, que es como una especie de guía, por así decir, ¿no? Para los grupos, ¿no? Háblanos de estos grupos, porque claro, hemos estado así hablando y en algún momento hemos hecho alusión a los grupos de ayuda mutua. ¿Qué son los grupos de ayuda mutua? ¿Cómo funcionan? ¿Tenemos aquí en España grupos de estos? ¿Cómo nos podemos acercar a ellos, ¿no? Por así decir. Sí. El grupo es por excelencia comunidad, comunicación y comunión. Los grupos nos reunimos todas las semanas, un par de horas, y además trabajo semanal. Recuerden que el duelo es que me tengo que ocupar dándome tiempo, dándome preferencia, diciendo ahí está la herida. Miren, por ejemplo, hay personas que piensan que la tristeza es algo malísimo. Nosotros no. ¿Por qué? Inicialmente la tristeza es una alarma para decirme, señora, señor joven, usted tiene una herida que tiene que aceptar, tiene que afrontar, tiene que procesarla, tiene que sanarla. Como lo mismo el miedo, el enojo, ¿no? Entonces, tenemos que hacer tareas. Y dentro de las tareas, no solo tenemos que desahogarnos, es muy importante también leer, escuchar a los demás, escribir, preguntarnos cuál es la herida real. Ojo,
¿Cuáles son las resistencias que tenemos que sanar? Porque el sufrimiento tiene un gran hechizo. Tiene un gran hechizo. Y bueno, entonces, por eso es grupo no de autoayuda. No, mutua ayuda. ¿Por qué? Damos y recibimos. Y damos y nos damos poniéndonos en lugar de los demás. ¿Y por qué grupo de mutua ayuda? Porque en realidad aprendemos y sanamos más escuchando que hablando. ¿Por qué? Porque los demás son un espejo nuestro. ¿Sí? Entonces, este libro es la guía de los dolientes, ¿no? Y además nos gusta que los tengan los dolientes porque los llevan a su casa, lo leen también los familiares, porque claro, hemos dicho que el trabajo de duelo es un trabajo personal, pero es muy comunitario. ¿Cuál es la mejor manera que los hijos y los niños hagan un buen trabajo de duelo? Porque ellos también sufren, que lo hagan los adultos. Entonces va desarrollando y por supuesto primero hace una introducción de estos temas que estamos hablando, los procesos, como digo, las lecturas, una guía. Los coordinadores a su vez tienen otra guía. Y ya permítame que diga también que los coordinadores por excelencia del Grupo Resurrección de la Pastoral del Duelo son personas que han pasado por la experiencia de la muerte de un ser querido, ¿no? Porque no es lo mismo leer del sufrimiento, escuchar una charla, hacer un taller, que haberse retorcido en todas las dimensiones, incluso haber estado en un túnel, en un vacío y en cosas peores, ¿no? Esa experiencia personal, donde nunca nos conoceremos más que en el sufrimiento. Segundo, estas personas no coordinan porque hayan sufrido. No. Tienen que hacer su proceso de sanación. Y qué mejor que hacerlo comunitariamente, además apoyándonos, ¿no? Esto es comunidad, comunicación y comunión. Todo un año, sanando la herida, con calma, sin prisas, pero sin pausa. Insistimos en todas las 6 dimensiones, metiendo bisturí. Y el grupo es sumamente confrontador, empático. Y como digo, las resistencias de los demás dicen, uy, sí es lo mío, ¿no? Segundo, estos que van a ser coordinadores tienen que tener además otro ciclo al lado de un coordinador veterano. ¿Para qué? Para ver las dinámicas, los procesos. Y todavía tienen que entrar a formar parte de una formación permanente. Entonces, esos dolientes van a tener unos coordinadores de lujo y es muy importante esto, ¿no? ¿Por qué también un libro como este? Porque hay cosas que cuando uno escucha me llaman, pero ojo, si yo solito en mi habitación la leo, la releo, un libro es la vida. Un libro nos confronta también empáticamente. Un libro es nuestro amigo. Y un libro me dice también las verdades sobre el sufrimiento y mi trabajo, que a veces no escucho de los demás, ¿no? Por eso es muy, muy importante que tengamos este libro como guía de los dolientes. ¿Dónde podemos encontrar, Padre Mateo, estos grupos? Sí, y permítame decir que que es también Duelos para la Esperanza, ha sido escrito desde la experiencia de los dolientes, que después han hecho duelientes, trabajo de duelo, que han sanado, que se han capacitado, que están en una formación permanente y que han dicho, yo de mi sufrimiento he aprendido mucho, muchísimo, he madurado muchísimo. También vamos a decirlo con realismo, y a lo mejor esto a alguno le va a llamar la atención. El sufrimiento enseña, no enseña nada a nadie. Seguro que ustedes no están de acuerdo. ¿Por qué digo esto? Claro, si el sufrimiento por sí mismo enseñara, todos los que sufren serían catedráticos en la universidad. No. Recuerden que mi sufrimiento es
que me confunde, me deja, me desborda, me pone en un túnel, en un abismo. ¿Qué es lo que enseña? El trabajo de duelo sobre mi sufrimiento. Porque si mi sufrimiento es un descontrol, el trabajo de duelo es un control, ¿no? Entonces es muy importante que personas que han sufrido, han pasado una experiencia, y bueno, creo que a la historia me remito, los grandes escritores han escrito después de un sufrimiento, pero no de un sufrimiento elaborado, ¿no? Fíjese, antes hemos mencionado a Cicerón, hace 2000 años, sus grandes escritos fue después de la muerte de su hija, Julia, y de un trabajo de sanación. Entonces, esto está reflejado desde esa experiencia, y para decir que no solo se puede, cuando hay un gran sufrimiento, sanar, es que se debe, es que tenemos un compromiso. O yo domino el sufrimiento o el sufrimiento me domina a mí. Y además tenemos un sufrimiento humano, porque no podemos hacer sufrir a los demás, y un sufrimiento espiritual, porque Dios me quiere sano y feliz. Entonces, duelos para la esperanza. Y bueno, ya que estamos con los libros... Hey. El duelo de los hermanos, que es un título que te sorprende. ¿Tengo que pasar duelo por un hermano mío que ha fallecido? ¿O qué? Claro. Y tenemos también, ya gracias a Dios, el duelo en la viudez, que obviamente es el trabajo de duelo que todos, la mitad de la humanidad, yo no. La mitad de la humanidad va a tener que hacer, claro. Tenemos también duelo por la muerte de los padres. Recientemente, en la editorial San Pablo, duelo por la muerte del amigo y de la amistad. Miren si duele una traición, ¿no? Tenemos también duelo por la muerte de los nietos, ¿no? Y duelo por la muerte de los hermanos. Y en concreto, este libro está escrito a 4 manos. Eso es. Aquí habla Mateo Bautista, Jesús Martín Bautista, porque murió su hermano, mi sobrino David, de muerte súbita, 29 años. ¿Sí? Y después de hacer el trabajo de duelo, ¿no?, le pedí que escribiera desde esa experiencia para iluminar y orientar a aquellos que pasan por la muerte de los hermanos, ¿no? Además también ha sido coordinador de los grupos Resurrección, y encarecidamente pedimos que lean este libro, porque a veces estos sufrimientos se dejan ahí, o con el tiempo, o no se les da tanta importancia, ¿no? Y recuerden que el sufrimiento nunca lo podemos comparar, ¿eh? No. Sufrimos según somos, ¿no? Y hay hermanos que además es la propia carne, ¿no? Incluso el duelo por la muerte de los nietos, también hay que decirlo, ¿eh? Nosotros nos damos cuenta, además tenemos muchos coordinadores abuelos, porque como ha subido el promedio de vida. Pero un abuelo, una abuela, ¿por quién sufre? No solo por la muerte del nieto, tal vez sufra más por sus hijos, ¿no?, que tienen que afrontar esas realidades. Por eso, ¿cuál es el mayor sufrimiento en la vida? ¿Saben ustedes cuál es el mayor sufrimiento? El que no se trabaja. Y por eso sí, la pastoral del duelo también nos educa, por ejemplo, a no comparar nunca los sufrimientos, ¿no?, a cuidar nuestro lenguaje. Y hay otro libro que personalmente le tengo mucho aprecio. Claro. Dicen que nunca se puede comparar el amor de los hijos, y los libros son un poquito como hijos, ¿no? Pero que es el duelo cristiano, es como una síntesis de los temas que hemos desarrollado aquí entre nosotros, dialogando, está en este libro. Además, comienza con un testimonio de un diácono permanente que murió su hijita cuando eran jóvenes. No hicieron el trabajo de duelo, quedó la herida permanente, y recuerden que la herida no se congela, va pasando factura. Fíjese que incluso comenta que le cambió el carácter al papá, que nunca lo pudieron hablar entre ellos, hicieron un tema tabú, ¿no? Y al cabo de años, que les pasó factura,
lo tuvieron que afrontar, porque recuerden, o yo domino al sufrimiento, o el sufrimiento me domina a mí. Y después murió la esposa, así que comienza el libro con ese testimonio, además dando unas ideas muy sugestivas, y viene después todo el desarrollo, porque permítanme decir que cuando hablamos pastoral del duelo, no estamos hablando de caer en un psicologismo. ¿Por qué? Porque en la pastoral del duelo hay 3 frentes muy importantes. Primero, la muerte del ser querido. ¿Qué es la muerte? Aquí viene bien recordar, claro, del poema de Miguel Hernández, ¿no? Con 3 heridas yo, la vida, la muerte, la muerte. ¿Qué es la muerte? ¿Qué es la muerte para el muerto? ¿Qué hay detrás de la muerte? Y por supuesto no digamos cuando hay homicidio, suicidio, ¿por qué muere un inocente? El segundo gran bloque que nosotros tenemos que afrontar, por eso vean ustedes que el trabajo del duelo no es puramente emocional, es mental, valórico, espiritual, es como visión de la vida, ¿no? ¿Cuál es? ¿Cómo esa muerte me repercute a mí en la vida? Dicho de otra manera, ¿cómo sigo y no vegetando cuando ha muerto un ser querido? Porque hemos dicho que de toda muerte morimos también un poco, ¿no? ¿Cómo sigo? No me puedo quedar sin sentido, perdido, desorientado. No puedo vivir para un muerto. Pero hay un tercer bloque muy importante. ¿Y qué pasa con el amor? ¿Qué pasa con el amor? Por eso es pastoral del duelo, porque nosotros no hacemos un trabajo de duelo inmanente, materialista. Se murió muerto y se terminó. No. Por eso nuestros grupos se llaman resurrección, porque nosotros los entregamos en las manos del Señor. Es más, qué importante hacer una entrega, que por cierto es con mucho dolor, pero también con mucho amor, y nos facilita un desapego. Pero hacemos una entrega y nos preguntamos, ¿qué pasa con el amor de la vida? Claro. Cantar de los Cantares nos dice que el amor es más fuerte que la muerte. Y aquí es donde nos encontramos lo específico, el duelo cristiano y de nuestra fe, porque la patente de nuestra fe, la marca es la resurrección de Cristo y nuestra resurrección, y resurrección con un cuerpo glorioso. Pero además es que está el amor, y no solo los amamos, es que nos sentimos amados por ellos en Dios, un amor de ida y de vuelta, un amor de resurrección. Permítame una alusión personal. Como nuestra madre nos fue preparando y nos fue diciendo, hubo un momento que nos dijo una frase que nos dejó así, batitiesos. Dice, hijos, cuando vayan al cementerio y lloren, no se olviden que yo voy a estar en la gloria. Bueno, por eso la pastoral del duelo es tan importante, porque nos lleva a vivir como resucitados. Es un amor de ida y de vuelta, nos ayuda a descubrir nuevos lenguajes del amor. Y hasta además tiene una repercusión psicológica muy llamativa. ¿Cuál es? Que si yo me siento amado por mi ser querido, feliz en Dios, me motiva, ¿no? ¿Puedo hacer una segunda apreciación personal? Sí, claro. Después que murió mi mamá, tenía yo 11 años, en un momento que lloraba, fue la primera vez que me dije en mi vida, Mateo, qué egoísta que sos, que eres. Qué egoísta que eres. Porque tu mamá, además cómo murió, preparar una, ¿no? Que no sea capaz de sentirla feliz en la gloria. Fíjese que la fuerza del apego nos pide purificar nuestro amor. Por eso muchas veces es más fácil quedarnos en nuestro sufrimiento que hacer un trabajo de sanación. Y por eso todo esto se desarrolla en este librito, El duelo cristiano, y por eso el duelo cristiano tiene una especificidad propia. Fíjese que hablamos de vivir como resucitados, que hablar de un amor de ida y de vuelta, de sentirnos motivados, y además que nosotros no vivimos para el pasado, no vivimos de un recuerdo, vamos hacia adelante, hacia arriba, hacia el reencuentro. Es la maravilla de nuestra fe. Podríamos estar hablando horas, pues bueno, yo por lo menos no, porque
vamos, es un tema además que a todo ser humano yo creo que le toca, ¿no? Pero me gustaría así por concluir o por ir concluyendo, ¿no? Porque has hablado durante todo este encuentro acerca de las 6 dimensiones del ser humano, pero no hemos especificado, porque muchas veces nosotros tendemos mucho a separar, ¿no? Creo que no, que el ser humano es algo que es integral, ¿no? Y que muy bien, ¿no? Tú decías, tiene diversas dimensiones, ¿no? Pero para que a nuestros seguidores les quede un poquito, ¿cuáles son esas dimensiones del ser humano y cómo, claro, nos va a ayudar el duelo a ir sanando todas esas 6 dimensiones del ser humano, padre? Sí, y usted lo ha dicho, somos una unidad multidimensional, pero una sola unidad, con muchas caras. Por eso hablamos de dimensiones. ¿Y la primera cuál es? Obviamente, la corporal, nuestra corporeidad. Por cierto, no tenemos cuerpo, somos corporeidad. Y lo primero que observamos en una persona, claro, nos diferenciamos por nuestra corporeidad. Es más, cuando sufrimos cualquier sufrimiento por cualquier causa, el primero que pega el grito al cielo es nuestra corporeidad, el llanto, el gemido, el lamento, y no, digamos, después de las psicosomatizaciones, la dimensión corporal. Y ya aprovecho también para decir, miren qué importante es no quedarnos en las lágrimas, que es el primer paso. Las lágrimas tienen que dar espacio a la palabra, porque si no hablamos, el cuerpo grita, es la dimensión corporal. Y el sufrimiento, que soy yo, el sufrimiento no es una cosa, es una herida. Una herida. A mí cuando me dice padrecito, es una herida muy interna. Y yo le digo, ¿muy interna dónde? Dice, en el corazón. Digo, ¿y en el corazón dónde? ¿En el endocardio, pericardio, miocardio? No, más adentro, ¿dónde? Así, en las entrañas, eso, ¿pero dónde? Intestino. No, ¿por qué? Porque el sufrimiento soy yo, vaya donde vaya, soy yo. Y soy yo en todas, seguramente, de las dimensiones. Pero fíjese que la dimensión corporal hay que darle mucha importancia, por eso nosotros, en el trabajo de sanación, hablamos del sufrimiento por síntomas, igual que con el dolor. Y miren si es así, que cuando nos tragamos el sufrimiento, no es lo mismo un introvertido que... los órganos blandos empiezan. Fíjese cómo se queja el corazón. Pero como el sufrimiento pesa, fíjese los dolores, las cervicales. Y lo hemos dicho creo antes, hay personas que en pocos meses parece que se ha deteriorado como en años. Otros, por la ansiedad, engordan, otros se quedan, ¿no? Y no solo la corporidad, así digamos orgánicamente. Fíjese que sobre todo sabemos que hay sufrimiento cuando viene el trastorno del biorritmo del sueño, la dimensión corporal, ¿no es así? La segunda, ya hemos dicho, es la dimensión, todo que tiene que ver con el afecto. Si sufrimos es porque ha habido cariño, todo el mundo emocional, pero ahí está todo el tema anímico, del tono del ánimo. El sufrimiento por excelencia nos hunde. Es muy interesante cuando las personas dicen estoy en un pozo. Pero claro, en un túnel además que me deja ciego, confundido, perdido, sin luz, la autoestima. Y claro, si bajamos la autoestima, bajamos la voluntad, vamos perdiendo todo el mundo, y ahí aparece la tristeza, que si no la vamos trabajando nos puede llevar a una distimia, nos puede llevar a una depresión, etc. Pero, ojo, no pensemos que el trabajo de duelo es me sereno y listo. No, la raíz es tan honda que entra. Ya aprovecho para decir que el sufrimiento tiene un origen, que es mi respuesta ante una calamidad. Nadie responde igual, porque sufrimos según somos, según nuestros recursos, nadie sufre igual. Pero el sufrimiento, ¿qué tiene? Tiene tiempo. Yo hace años que vengo sufriendo. El sufrimiento tiene intensidad.
Pero el sufrimiento se mete dentro, hondura, ¿verdad? Que cuanto más tiempo pase nos va a costar más. Pero el sufrimiento tiene otra nota, que es de alarma. Señor, señora, usted tiene una herida que tiene que trabajar. Por eso la tercera dimensión, la dimensión mental, es fundamental. Fundamental. Recuerden que sufrimos según somos. La cuarta dimensión es la dimensión relacional. Ahí las tres palabras que hemos dicho: comunidad, comunicación y comunión. Los vínculos. Esto es fundamental. Lo peor es no solo la soledad, la solitariedad, ¿no? La quinta es el tema de los valores. Se le da muy poca importancia y se habla mucho, muy poco, del tema de los valores. ¿Los valores por qué? Fíjate que decimos 4 virtudes cardinales: norte, sur, este, oeste, prudencia, justicia, fortaleza y templanza. O yo domino el sufrimiento me domina a mí. Y cuando hacemos templanza, fíjese cómo después reforzamos, levantamos el ánimo. Pero no solo los valores, y ojo, el sufrimiento además, ¿qué hace? Me quita el gusto por la vida. Ya hemos dicho, hay personas que se destrozan, se dan hasta un desastre. Además, una inmoralidad, ¿verdad? Pero no solo son esos valores morales, el sufrimiento me quita el valor de vivir, el valor de luchar. Y la sexta dimensión es muy importante, porque es nuestra dimensión espiritual religiosa. ¿Por qué? Nosotros venimos de Dios, estamos en Dios y vamos a Dios. Porque díganme, ¿cómo se puede hablar de una sanación si digo, mi ser querido se murió y se terminó todo? Nos quedamos en el aire, en el vacío. Por eso es muy importante que tengamos la inteligencia espiritual para entender las 3 palabras claves: la muerte, la vida y el amor. Y estas 6 dimensiones, claro, sin confusión y división, se dan en una realidad, ¿no? Y por cierto, cuando se habla de la aceptación, que es lo que nos cuesta, ¿verdad? Porque la realidad, hemos dicho, no es como nosotros queremos que sea, sino como es. Esa aceptación no es acepto y listo, no. Tengo que hacer una aceptación en todas las dimensiones y gradualmente. Y permítame que diga algo, porque a muchas personas es un tema habitual. Por ejemplo, dice, padrecito, sí, yo siento hasta alucinaciones, alucinar. Eso es normal. No solo normal, natural y hasta necesario. Por ejemplo, la primera dimensión corporal, todas se relacionan. Dígame, cuando se ha vivido, se ha querido, se ha amado, la piel, ¿no? ¿Cómo no va a haber la necesidad de hacer un desapego visual, olfativo, táctil? La necesidad de muchas personas de ver al ser querido en los sueños. Por eso, en la pastoral del duelo hacemos un seguimiento con todos los recursos psicológicos, hasta psiquiátricos, con todo lo que nos enseñan otras ciencias como la pedagogía, ¿no? Con todo este humanismo, con todo este trabajo a la vez de las 6 dimensiones, con esta inteligencia espiritual, porque la auténtica sanación es un consuelo del espíritu en el espíritu y sobre todo con el vínculo y con la comunidad. Por eso hablamos de un proceso en 6 dimensiones. Padre, ¿una página web, un correo electrónico, alguna forma de contacto de los grupos? Sí, tenemos muchos videos, más de 400 videos. Porque al principio las personas que sufren es más fácil ver un video cortito que un libro. Hay personas que se les cae el libro de la mano, otras tienen una avidez, lo cual es muy bueno. Y todos esos materiales, lo que hemos dicho, dónde están los grupos Resurrección, en la página pastoralduelo.org. pastoralduelo.org. Pues estupendo. Iremos a visitar también esa página, pastoralduelo.org, para todas aquellas personas que quieran acercarse a esta pastoral del duelo, o también para aquellos dolientes que estén pasando por un proceso de sufrimiento
y quieran acercarse a alguno de los grupos de mutua ayuda. Y como nosotros nos quedamos cortitos, no, es para usted también. ¿Por qué? Porque todos tenemos que educarnos en esta pastoral, en este acompañamiento. Porque si no sabemos acompañar a personas que amamos, amigos, en los momentos más sufrientes los vamos a defraudar. Entonces esta pastoral es también educativa. Miren un detalle, lo escuchamos todos los días. ¿Cuánta gente me dice, yo después de todo lo que me pasó, yo no tengo miedo a la muerte y antes la tenía un pavor? Y también, ¿por qué esta pastoral tenemos que leer? Porque a veces damos cada consejo, Dios mío, Dios nos libre. Decimos cada frase para querer consolar, que hacemos sufrir más a los demás. Y también ya lo hemos dicho, aquí nadie se va a quedar para vestir santos, Todos tenemos que prepararnos para nuestra propia muerte y ojalá que tengamos tanta preparación, tanta madurez, para que ayudemos a nuestros seres queridos, para que cuando nosotros muramos, ellos hagan un buen trabajo de duelo. Y no olviden los papás, las mamás, los abuelos, que la mejor manera de que los niños y los hijos hagan un buen trabajo de duelo es que lo hagan los padres. Así es. Pues nada, muchas gracias, Padre Mateo. Esperamos que no sea esta la última entrevista, el último encuentro que podamos tener con usted cuando venga alguna vez por España, porque ahora estamos disfrutando de usted aquí, pero supongo que se vuelve a Perú, ¿no? Así que es donde está desarrollando el Padre Mateo Bautista su misión. Por cierto, si me permite también decir que en la pastoral del duelo tenemos un acompañamiento presencial, pero también virtual. Son grupos de mutua ayuda. ¿Por qué? Claro, el mundo es muy extenso, ¿no? Nuestros países de América, como cualquiera, son también en Europa muy extensos y podemos hacer y debemos hacer un acompañamiento de personas distantes o donde todavía su parroquia no tenga el grupo de resurrección a través virtual, ¿no? Por eso también informarnos, tener todos los contactos en la página pastoralduelo.org. Recuerden, queridas amigas, amigos, que el peor sufrimiento es el que no se trabaja, no se sana, no se aprende y no maduramos de él. Pues muy bien, muchas gracias, de verdad, Padre Mateo. Los libros del Padre Mateo Bautista los podéis encontrar, como siempre, en la red de librería San Pablo, siempre cerca de ti, también en nuestra librería virtual, sanpablo.es, y en la librería Paulinas, por supuesto, en las principales librerías religiosas de la geografía española y en las principales plataformas digitales. Muchas gracias a todos ustedes por haber compartido con nosotros este ratito de encuentro con el Padre Mateo Bautista y hasta nuestra próxima cita.